En general, por ser viejo y al mismo tiempo por ser nuevo en esto de hacer videos, no pertenezco a lo que podríamos llamar el ecosistema youtuber, y mucho menos a lo que podría ser el ecosistema youtuber de celebridades gay. Además, si están siguiendo el canal, saben que en general trato de no hablar de temas muy contemporáneos, a menos que sean especialmente relevantes a la temática que estamos hablando, tipo la salida del closet, que fue finalmente lo que inició este canal. Pero más allá de quién haya cancelado a quién y por qué motivo, hay razones por las que me mantengo al margen de ciertas tendencias que no tienen que ver con las tendencias o con los personajes involucrados en sí, sino con lo que considero que esas personas representan o el lugar que están ocupando. Es decir, visibilidad y representación, siempre. Pero ser el payaso de las masas basado en tu propia diversidad, no, mi ciela. Así que antes que me cancelen por aludir tangencialmente a los cancelados, les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy un charlatán que no tiene remedio ni cura y me dedico a difundir los temas de la intersección de la cultura LGTB con la cultura popular por vocación. Quiero aclararles primero lo que decía antes de la presentación y la representación. A favor siempre de que haya más personas gays, lesbianas, trans, bi, interqueer y todos los etcétera que se puedan imaginar y que puedan surgir de aquí en más. Pero no para hacerse los tarados, para las risas del otro, que serían los paquis, reforzando estereotipos discriminadores y haciéndolo generalmente solamente por la guita, por unos followers o en el peor de los finales, simplemente por demanda de atención. Para hablar de esto voy a tomar prestado un concepto racial, pero creo que sirve como un disparador interesante para empezar a pensar y empezar a tratar de decirles lo que les quiero decir, que es el de los minstrel shows. Tal vez hayan visto en los medios o en alguna ficción que consumen, que alguna de estas que tienen muchos protagonistas negros, que se refieren a algún tercero que es demasiado funcional o servil hacia los blancos como un minstrel. La palabra es básicamente intraducible al castellano, por lo que siempre termina siendo poco claro si están leyendo con subtítulos o está doblado qué es lo que quieren decir si no se tira el contexto. Los minstrel shows eran una forma de entretenimiento inherentemente racista que consistía en hacer algo que podríamos llamar comedia, pónganle, en base a los estereotipos de raza. Esto comenzó casi con los mismísimos Estados Unidos a principios del siglo XIX y se fue estableciendo llegando a su pico de popularidad alrededor de los 1850, pónganle, y se mantuvo como parte del vodevil hasta por lo menos los años 20 del siglo XX, que los empezaron a mirar un poco mal y fueron reemplazados por otras cosas y a partir de los años 70 sí están abiertamente cuestionados y denunciados como racistas y discriminatorios. Hoy, como les decía, la palabra minstrel tomó otra significación, es un adjetivo peyorativo justamente para definir esto que les decía antes, una especie de traidor a lo tuyo propio. Los minstrel shows generalmente contaban con actores blancos maquillados mayormente en lo que hoy consideramos blackface, y la gracia era hacer números donde las personas negras que se representaban eran vagas, eran brutas, estaban motivadas solamente por motivos espurios, generalmente el dinero, y una larga lista de estereotipos espantosos. En algún momento y en algunas regiones de los Estados Unidos, actores negros pasaron a ser partes de estas troupes, habiendo incluso elencos completamente de personas afro, que son los que hoy son invocados cuando se usa minstrel como insulto, tales como les decía. De algún modo eran los traidores a su propio grupo de pertenencia. ¿Les suena familiar? Históricamente, los varones gays y las mujeres lesbianas han sido tanto blanco como colaboradores muchas veces de estas prácticas, pero sin un nombre propio que los mencione y no siempre condenadas colectivamente como sí sucede en el caso racial. Me reservo un larguísimo aparte para hablar de las personas trans y eso lo dejo para un poquito más adelante. No voy a hacer una recapitulación de cosas que pueden encontrar más y mejor detalladas en otros lados, tales como el documental de Célula y Closet, de Vito Russo, que era un clásico de los videoclubes cuando estábamos creciendo en su momento, y hoy se puede ver aquí en YouTube. Y aparte de hacer un recorrido por las imágenes de las personas de todo el espectro de la diversidad en el cine de todas las épocas, muestra en qué caso las mismas personas, de nuevo mayormente gays y lesbianas, eran ocasionalmente cómplices de los malos tratos que se nos daba desde la pantalla.
Me voy a focalizar, sí, un poco más en la realidad argentina y voy a abrir como dos grandes grupos, que serían los que hacen su propia forma de blackface y los que podríamos llamar los colaboradores. Si entendemos el término paraguas blackface para señalar a personas de un grupo hegemónico representando con una burla implícita a cualquier otro grupo minoritario, entonces un actor generalmente de comedia, entre miles de comillas, haciendo de puto, estaría dentro de ese grupo. Esto es una constante en la televisión argentina y que en realidad tiene sus orígenes como un montón de tradiciones patriarcales y tóxicas de nuestras artes performativas en el teatro de revistas. El humor del capo cómico era en general en un porcentaje político, el resto mayormente misógino, tanto de palabras, es decir, chistes sobre mujeres y lo pesadas y objetivizables que eran, o de hecho, no de palabra, es decir, tocando y burlándose de las chicas que estaban en el escenario, y el resto eran chistes de putos. Los putos, por supuesto, estaban por todos lados en el teatro de revistas. Eran productores y empresarios, estaban detrás del escenario en todos los rubros técnicos imaginables y arriba del escenario generalmente eran los boys, los bailarines. Y a veces el capo cómico mismo podía hacerlo, aunque solo en lo superficialmente de su presentación y jamás de los jamases, explícitamente y de palabra. La televisión fue el segundo hogar natural para la mayoría de los salidos de este género. Porcel, Olmedo, Tato, Marrone, Pacheco, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer un inventario de cosas ofensivas porque sería eterno y básicamente al pedo. Pero sí quiero señalar dos herederos de este tipo de comedia en otros formatos de comedia. Uno es el de la comedia de sketch, que generalmente venía ideada por gente que venía de la revista, léase Hugo Moser o los hermanos Sofovich, pero que era interpretado mayormente no por capocómicos, sino por actores. Matrimonios y algo más fue de alguna manera el programa emblema de esto y tuvo una primera temporada que fue entre el año 68 y el 72. Cuando empieza a perder poder la dictadura en los años 80, volvió la televisión que, recordemos, aún era controlada por el gobierno y en épocas muy de transición hacia la democracia en el año 1982. Ahí vuelve Matrimonios y algo más. ¿Por qué les pongo tanta precisión con el contexto histórico? Bueno, porque hablar de esta época de Matrimonios y algo más es hablar de Huguito Araña, y en estos días que falleció el actor Hugo Arana, que interpretó al personaje por un par de décadas, hubo como algo así, llamémoslo una recuperación histórica del personaje de Huguito, que fue el primer personaje abiertamente gay en la tele, que desafió a los militares en pleno proceso, que daba una imagen que era tierna y accesible de las personas gays. Bueno, yo personalmente no tiendo a coincidir con toda esta canonización que se ha hecho de Hugo y de Huguito. Para mí Huguito era el punchline del chiste, era el culo del chiste, era una colección de estereotipos desde la mariconería a querer tocar a cuanto varón se le pusieran cerca, y si bien técnicamente en 1982 todavía estábamos dentro del proceso, luego de Malvinas el gobierno militar había perdido totalmente su poder real y estábamos en cuenta regresiva hacia la democracia. Y si bien con los años Huguito se fue poniendo más querible, mérito sin lugar a dudas del actor que lo encarnaba, más que de los guiones, ustedes están pensando en ese Huguito, que es mucho más tardío, es un Huguito de fines de los 80, más de los 90, no el de los programas del principio. ¿Fue Huguito el primer puto que un montón de nosotros vimos en la tele? Probablemente. ¿Fue Huguito la representación ideal para que fuera la primera para una generación de putitos que veíamos? Probablemente no. Huguito, además, fue la inspiración, explícita o no, para un personaje en otro tipo de comedia, que es una especie de sitcom familiar, que era La familia Benvenuto, donde estaba Fabián Gianola. Lo pionero de este programa, según cómo se lo lee hoy, casi 30 años después de que se emitió, fue que el personaje estaba inmerso dentro de la historia familiar y tenía los mismos tipos de conflictos que el resto de sus compañeros, pero no dejaba de ser el puto. Y por supuesto no dejaba de ser interpretado por un actor heterosis, tomando todos los manerismos que de alguna manera había popularizado el personaje de Arana. Y es más, los invito a que vayan a googlear cómo se llamaba el personaje de Fabián Gianola y no lo van a encontrar.
van a encontrar decenas de artículos, desde revistas de chismes de todas las épocas hasta papers académicos mucho más actuales que van a hablar de el gay interpretado por Fabián Gianola. No tiene nombre. Esto es lo que se llama tokenismo. Poner un personaje de una minoría que cumple, por un lado, la función de señalar la supuesta inclusión por parte de los guionistas, productores, elenco, etcétera, etcétera, y por el otro, al ser el único personaje de este estilo, tiene que representar a todos los personajes de su clase. De nuevo, la palabra tokenismo viene de los estudios raciales, y lo que podemos decir es que el personaje de Gianola, que era un gay, punto. Es la única característica y por lo tanto además representante de todos los gays del planeta. Concurrentemente empiezan a aparecer otros personajes gays y lesbianas en otras ficciones, siempre interpretados por varones y mujeres heterosis, por lo menos públicamente. Tenemos desde Gerardo Romano y Rodolfo Rani en Zona de Riesgo, al ocasional personaje en alguna telenovela y culminando con Ariel, el personaje que hacía Damián de Santo en Verdad Consecuencia, que es el primer personaje de representación que podemos llamar progre en la televisión masiva y seriada. Hubo también variedad de personajes más o menos logrados en unitarios, especialmente en aquellos que lo tenían detrás de las cámaras a Alejandro Doria, pero como les decía, eran unitarios, eran apariciones mucho más esporádicas. Los actores interpretando siempre heterosis también. Hago una nota al margen para los personajes que interpretaba el actor Osvaldo Guidi en las telenovelas de Andrea del Boca. Aquí es donde está la novedad, aunque no abiertamente informada en ese momento. El actor que hacía los papeles gays era efectivamente un actor gay. Porque esto es lo que pasaba y sigue pasando hasta cierto punto. Hacer de el gay está el estigma que encima ser gay y hacer del gay es prácticamente algo inaceptable. Guidi quedó encasillado en esos papeles y el mismo Gianola sigue comentando al día de hoy cómo durante años lo llamaban solamente para interpretar papeles que eran similares al que lo hicieron famoso. Sí, por supuesto, Romano, Rani, Aranea zafaron hasta cierto punto por ser actores que ya estaban consagrados en el momento que hicieron esos papeles, haciendo otro tipo de papeles totalmente por fuera de los estereotipos. Damián de Santo fue el primero en escaparse de esta maldición, pero también los tiempos ya estaban cambiados. Fue la aparición de varones gays no ya como invitados, sino como parte de la programación, que quitó de alguna manera parte del estigma desde el lado actoral. Pero en realidad esto, la punta de lanza, como les decía, no fueron actores, fue Juan Castro y este mini destape que se dio alrededor del año 2000 con figuras tan diversas como Fernando Peña o Gastón Trezeguet, ganando pantalla, tapas de revistas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, voy a hacer un breve apartado retomando la conversación trans porque quiero llegar a un punto en particular y es breve lo que les voy a decir por dos temas. Uno, como ya los mencioné varias veces y también en respuestas a los comentarios y preguntas que me hacen acá en el canal, no puedo hablar de una experiencia que no es la mía y prefiero toda la vida que esto sea dicho y contado de la boca de los propios interesados en el momento que corresponda. La otra es repetirles algo que dijo alguna vez en una entrevista nuestra queridísima Vida Morant, que dice que en lugar de cuestionarnos qué lugar ocupa una mujer trans en una ficción o en un programa de reality, lo primero que tenemos que hacer es que esa mujer trans tenga trabajo. Todo lo demás, conversación secundaria que viene después. También es muy importante hacer una distinción que tiene que ser con separar el drag como forma de expresión del drag como forma identitaria y también con todas las revisiones del lenguaje que siguen mutando día a día y que incluyen o excluyen según el momento ideas como transexualidad, transgénero, travestismo, trans a secas o miles de otros matices que aún no estamos empezando ni a considerar. ¿Por qué les digo esto? Parte del humor de la revista migrado de los escenarios a la tele consiste en tipos disfrazados de mujer donde el disfraz era el chiste en sí. Hay personajes emblemáticos como la Tota y la Porota en el programa de Porcel, la recordadísima Lucy de Alberto Olmedo, que era una tutsi apenas disimulada, la Sonia Braguete en Peor es Nada, y por supuesto el personaje de la Tota de Miguel del Cel. Todo esto es drag. Yo les dejo la política y el análisis teatral a ustedes. Me quedo calladito al respecto. Sí, lo que quiero mencionar es la irrupción que significó la aparición de Cris Miró.
Nuevamente tenemos al teatro de revistas como marcador de una tendencia. Y lo revolucionario de Chris era que su identidad travesti siempre era lo primero en su propio discurso. Si ustedes ratonense, hagan chistes, hagan lo que sea, yo soy una travestona que no pide disculpas en el escenario o abajo del escenario, en la tele, en todas partes. Chris además era inteligentísima y muy bella, y por supuesto nos dejó demasiado pronto, por lo que tampoco tuvo la mala suerte de ser o empezar a ser cuestionada hasta el cansancio desde adentro, cosa que sí le sucedió y le sigue sucediendo a su compañera y de alguna manera sucesora, Flor de la B. Este no es un video sobre Flor, solamente vengo a señalar que Florencia como la Laisa en los Roldán sí fue la primera travesti en pantalla presentado por una persona que se identificaba como tal. Hice todo este rulo para llegar a Lizzie Tagliani, o por lo menos al personaje que Lizzie elige poner en pantalla en cada una de sus apariciones. Lizzie es guarra, es incorrecta y se adelanta el chiste del capo cómico sobre su persona y lo hace ella misma. Lizzie también usa muchísimo los códigos propios de la performance que las personas trans y las personas que hacen drag utilizan para el consumo de los segmentos de la diversidad, es decir, no en shows para todo público, sino en shows para la comunidad LGTBIQ. Estos, en igual parte, choquean, hacen reír y muchas veces pasan sin ser comprendidos por el 90% de la audiencia. Por supuesto que nosotros sí entendimos. La pregunta implícita en todo esto es, ¿vale aplicar la definición de minstrel a los momentos más o menos felices de Florencia o de Lizzie? Estos debates, les soy sincero, existen hacia adentro de las comunidades de personas trans y travestis. Y acá es donde quiero volver a donde empezamos. Porque desde que existe la posibilidad de que todos seamos nuestros propios creadores de contenidos, sin tener otra intermediación más que tener una cuenta en YouTube, en Instagram o en Facebook, o de armarse un podcast, ahora todos podemos potencialmente ser figuras públicas. Y nunca tenemos mucha idea quién está del otro lado o cómo responden a lo que estamos poniendo. Y ahí sí es donde se arma una. El tema es, varios están descubriendo que la audiencia grande no es la audiencia de la diversidad. Es el mal llamado gran público. Y por supuesto, no hay nada de malo con eso, salvo que algún día voy a llegar a RuPaul y a Drag Race y todo eso, pero por lo pronto quiero mencionar un detalle que me parece importante. El segundo, sino el primer segmento más importante del universo completo de programas de RuPaul Drag Race son mujeres hetero cis. Punto y aparte. Cuando no les cierra alguna decisión de programación o sobre el judging o lo que sea, recuerden siempre esto y recuerden que siempre detrás de esas decisiones hay una persona con un Excel de números de audiencia tomando esas decisiones. Entonces, las figuras de varones gays polémicas o los personajes que están creando para las redes están usando muchas veces códigos que son propios de la cultura de las personas LGTBI++, a veces desactualizados o aguados, ¿no? Diluidos para presentárselos a la audiencia mainstream y no para nosotros. Es decir, están haciendo un minstrel show. No es un pink face como el de Arana o el de Yanola. Es uno de los nuestros haciendo el payasito para que se rían los otros. ¿Se acuerdan de la definición de minstrel como término peyorativo? Bueno, así. Pero no olvidemos que se presentan como varones gays por lo que son visibles. Se puede interpretar entonces que son representativos o en muchas mentes, representativos del colectivo, o en muchas mentes son el token, son la muestra única por la cual se nos mide a todos. Perdonen si no celebro a personas que considero que hacen más daño que otra cosa. Porque además este estilo de presentación abrió las puertas a que la berreta y barata televisión que tenemos en Argentina en este momento, basada en panelistas o en concursantes de Celebrity, se haya llenado de estos personajes, que parten básicamente de imitar el éxito de un solo personaje espantoso. Conclusión, gana el espanto. Obviamente no podemos controlar qué es lo que consumen los demás, pero hay dos cosas que sí podemos hacer. Por un lado, tener y reclamar nuestra propia presencia como alternativas a estas voces que a veces parecen que ser las únicas y apoyar aquellos contenidos que consideramos como no dañinos, mientras que a los otros los ignoramos.
Bueno, gracias una vez más por sumarse a nuestros videos, esperamos que les haya gustado. Sé que por ahí si se sumaron en alguno de los videos anteriores, este les pareció por ahí medio fuera de registro, pero si van al principio del canal van a ver que siempre fue esta la intención. Les recuerdo también que si no mencionamos a alguien o algún nombre fue elidido, es intencional, así que les agradecería que no lo mencionemos, la mencionemos, le mencionemos. Como siempre, si les gusta lo que hacen, nos pueden mandar un cafecito y nos estamos viendo. ¿Les gusta lo que hacen? Como siempre, si les gusta lo que hacemos, nos pueden dejar un cafecito, está el link en la descripción y nos estamos viendo. ¿Listo? Espera que acá me cancelan. Postcréditos. El primer borrador de esta escena postcréditos decía solamente Antonio Gasalla. Eso era el postcréditos. Pero voy a elaborar un poco. Gasalla ya era una estrella del género que se conoce como Café Concert, que había saltado a los escenarios grandes de la calle Corrientes y era algo así como un personaje adyacente a la revista. Era un capo cómico, pero era un capo cómico desde lo gay. Por supuesto, jamás dicho como tal, pero no hacía falta. Lo sabíamos, lo sabemos. El salto grande de popularidad de Gasalla es cuando se pasa a la tele y se transforma ahí sí en algo realmente masivo. Gasalla siempre hizo su producto, que es algo que incluye en partes iguales drag, sátira, códigos de Lander, algo de music hall y muchísimas cosas más. Y además usando esta plataforma para artistas tan diversos como Juana Molina, Urdapilleta, Tortonese o segundos aires de carrera para personas tales como Nelly Lainez o la queridísima Norma Pons. Antonio, en las palabras de Graciela Borges, no las mías, es difícil. Es difícil trabajar con él, es difícil de entrevistar, es extremadamente silencioso en cuanto a su posicionamiento en temas de la diversidad. Claramente no lo podemos acusar de minstrelismo, tal vez sí con un poco de asimilacionismo. Pero lo cierto es que desde hace 3 décadas en la tele y unas 5 décadas en los escenarios es una presencia fuerte, bien fuerte de la diversidad.